Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo hemos titulado Frantz Fanon, Violencia Revolucionaria, Emancipación y Liberación. Como todos sabéis, Frantz Fanon murió un 6 de diciembre de 1961, hace apenas 63 años. Nacido en el 1925, Fanon creció como un ferviente patriota francés que luchó contra los nazis para las fuerzas de la Francia libre de Charles de Gaulle en el norte de África y Europa antes de establecerse en Francia para estudiar psiquiatría. Fanon comenzó a escribir sobre los efectos psicológicos del racismo, particularmente en las personas africanas y afrodescendientes que vivían bajo el colonialismo francés, que según su teoría condujo a sentimientos de inferioridad y odio hacia nosotros mismos. Eventualmente, Fanon viajaría para continuar su trabajo de psiquiatría en la Argelia francesa en vísperas de la revolución que estalló en 1954, uniéndose finalmente a la lucha del Frente de Liberación Nacional contra el mismo país por el que en algún día había luchado solo una década antes. Convirtió el hospital que dirigía en un escondite para combatientes antifranceses, así como en un centro de tratamiento para todos los ámbitos de Argelia colonial, incluidos los militantes del Frente de Liberación Nacional, civiles, soldados franceses y colonos. Francia lo exiliaría a Túnez en 1957, donde se convirtió en portavoz del grupo. El psiquiatra del siglo XX, que veía la violencia como necesaria para la liberación del colonialismo, es referenciado rutinariamente en conversaciones sobre Afganistán, en conversaciones sobre Palestina, sobre Gaza, en conversaciones sobre el movimiento de Life Black Matters, las vidas negras también importan. Y también como reconocimiento de la lucha que se lleva a cabo en Guinea Ecuatorial, donde el pueblo oprimido está luchando contra la dictadura más longeva que existe. Frantz Fanon falleció en Estados Unidos de leucemia el 6 de diciembre de 1961, a la tierna edad de 36 años. Fanon no solo estaba preocupado por sondear los orígenes políticos o económicos del colonialismo, trató el colonialismo como una situación de deshumanización causada por el eurocentrismo y su negación hacia el otro. Aplicó metodológicamente la investigación psicológica, entre otras cosas, el fenómeno colonial, centrándose más en la situación social general que en estudios de casos individuales. Esto le ayudó a identificar el aspecto global del colonialismo con la primera ola de independencia política. Fanon, de la década del 1950, fue capaz de comprender el significado de la palabra y del concepto de neocolonialismo, tal como sucedió en los regímenes que lidaron con menos que éxito con el tema de la liberación. El término neocolonialismo tuvo que esperar a la Conferencia de todos los pueblos africanos en el Cairo en el 1961. Ahí es donde el término neocolonialismo ganó popularidad. Con esta amplia comprensión del colonialismo y el imperialismo, Fanon inventó los términos contención y negación para analizar la situación en los países del tercer mundo gobernados por potencias coloniales. Pensó mucho en este estado de las cosas, que se extendía desde el Caribe hasta el mundo árabe y abarcaba grandes partes del continente africano, centrándose particularmente en el colonialismo de los colonos y el apartheid, o sea, el colonialismo asentado. Aunque algunos de sus críticos lo niegan, la visión de Fanon fue muchísimo más allá de estos puntos específicos, particularmente cuando
debatió el Congo y otras regiones colonizadas. Fanon examinó el significado de la hegemonía colonial en las comunidades colonizadas, sus culturas y la situación humana en general. Definió la violencia colonial en un sentido amplio, incorporando la forma en que los africanos y las africanas asumimos las máscaras blancas como resultado de la tensión entre el colonizado y el colonizador. Esta comprensión temprana del concepto de la negación hace que Fanon sea tanto un filósofo como un sociólogo. Este concepto fue generalizado por Walter Rodney, el que escribiera el libro de cómo Europa empobreció África, y también por Amílcar Cabral, ambos unos años más tarde, cuando hablaron de la negación de la historia, en referencia al impacto del colonialismo en la población africana. Fanon habló extensamente sobre la alienación de los individuos y las comunidades de sí mismos, no sólo de su tierra natal. ¿Eran las ideas sociales y filosóficas de Fanon un caso de racismo inverso, como algunas personas quieren decir? Si fuera así, el valor de su trabajo desaparecería con la desaparición del colonialismo de los colonos y el racismo convencional. Por lo tanto, podemos asegurar, podemos acertar si decimos que no es así. Su trabajo, el trabajo de Fanon, sigue siendo relevante, particularmente su enfoque humanista en Black Skin, White Mask, piel negra, máscara blanca. El trabajo de Fanon arroja mucha luz sobre las condiciones humanas que ahora imponen las naciones del norte a las del sur, o el apartheid a la escala global, como lo llamarían Samir Amin y muchos otros autores. Fanon no se detuvo en el sentido físico del racismo. Su conferencia sobre racismo y cultura en la Conferencia de Escritores Africanos del 1956 lo deja muy claro. Hay más en el colonialismo y en el racismo que las superestructuras e infraestructuras. Insistió en el curso de su interpretación del fenómeno colonial. Los blancos, que eran invariablemente ricos y tenían el control de las superestructuras e infraestructuras, dominaban la vida y la riqueza del pueblo colonial, no eran solo racistas, contenían y subsumían a los africanos y a las patrias, a las naciones africanas. Por lo tanto, Frantz Fanon ha respondido desde el principio a los eruditos que, utilizando interpretaciones sociales y de clase, rechazan la totalidad del colonialismo y el racismo. Utilizó el análisis social de manera efectiva para promover su interpretación nacional. La contención imperial, como la describe Fanon, trabaja en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y económicos de la vida de los colonizados. Estamos tentando a vincular la comprensión de Fanon del racismo y la gestión del color con el concepto de Gramsci de hegemony. Fanon hace raras referencias sobre Gramsci, tal vez porque el concepto de contención, dominación de Gramsci no explica completamente las complejidades culturales de la vida colonial en el mundo en desarrollo, o como se diría en el pasado, el tercer mundo, en la que Fanon estaba completamente versado. La Martinica, lugar de nacimiento de Fanon, fue, por ejemplo, tan contenida por Francia que en realidad se declaró parte de esta última. Fanon fue más allá de la hegemonía y la contención para etiquetar el colonialismo como un acto de violencia completa. Un acto que solo puede ser confrontado con la violencia revolucionaria. Una violencia revolucionaria espontánea y la violencia de la emancipación y la liberación.
no sólo contra la dominación de la clase, como sugirió Gramsci. La negación del alma africana por parte de los colonos no es sólo un acto material o social, es, según lo que sostiene Fanon, un acto de despersonalización que sólo puede revertirse a través de la limpieza de la violencia revolucionaria. Aquí Fanon convierte la conciencia de un término abstracto en una fuerza que lo abarca todo. Fanon no se detiene mucho en la conciencia del color o el tema negro contra blanco durante su fase de el norte de África. Las máscaras blancas describen una situación que explica la forma en que los desposeídos ven al otro. Fanon estaba más interesado en el proceso colonialista general que en los métodos convencionales del apartheid. Según Fanon, las máscaras blancas denotan una unidad insidiosa entre colonizador y colonizado. La blancura se convierte en un símbolo, una situación que no puede ser terminada excepto a través de la violencia absoluta, a través de la destrucción de la sociedad, a través del Estado asociado con este símbolo. Por eso Fanon vinculó la liberación con la emancipación, con una nueva humanidad. Por eso se opuso a las ideas adoptadas por las clases asimiladas sobre la reforma y el cambio gradual. Fanon desestimó la filosofía de la no violencia y miró con escepticismo la transición de un estado a otro. La libertad del Estado no significa, como afirman los líderes neocoloniales, la libertad del ser humano, advirtió Fanon. Los contemporáneos de Fanon recordarían cómo criticó la Conferencia de Todos los Pueblos Africanos en Accra en el 1958, las soluciones pacíficas y el enfoque de la no violencia. Estaba horrorizado por la influencia de Gandhi tenía en Nkrumah y otros nacionalistas en Sudáfrica y en Kenia. Este último, al menos por un tiempo, se suscribió al gradualismo pacifista, por un tiempo. En la era de la hegemonía imperialista, las potencias imperiales los encontramos recordando la violencia colonial en Palestina, Afganistán, en Irak, en Guantánamo, y recordando a Fanon, no es solo el tema del color o la militarización de la situación colonial, sino también la contención, mencionó a nivel global. La idea central de su argumento fue que la usurpación o la alienación tiene lugar a nivel humano individual como un acto de violencia abrumadora y directa. Dicha violencia colectiva entre los oprimidos es una reacción a este acto de violencia directa. En los escritos de Fanon, la alienación se describe en términos individuales, mientras que la opresión y la contraopresión se describen en términos colectivos, y la cultura sigue siendo el vehículo de la verdad en todos los asuntos relacionados con la represión, pero también con la rebelión, como también dijera en su día Amílcar Cabral. A diferencia de la mayoría de los psiquiatras, Fanon no se limitó a los fenómenos patológicos que observó de cerca. Todo el proceso de modernización impuesta y represiva, analizando su efecto en las mujeres, por ejemplo, así como en la tecnócrata individual que se presenta como mediador con Occidente. Hizo un seguimiento de cómo la cultura indígena trata de proteger a sus miembros del contacto con la cultura moderna para evitar contaminación. Cuando la inseguridad se convierte en la norma y uno vive en constantes expectativas
diarias de muerte, la cultura indígena se convierte en un refugio seguro definitivo. Lejos de denunciar la modernización, Fanon la vio como un requisito para la formación de una verdadera cultura nacional. Se pueden encontrar referencias elaboradas a este tema en Síndrome del Norte de África y Racismo y Cultura. También en la carta de renuncia que Fanon presentó al ministro francés residente. En el curso de tales trabajos, Fanon describe cómo el médico y el paciente permanecen atrapados en sus preconcepciones. Concluye que el silencio en las colonias es una traición y que los pacientes deben ser conducidos por el camino de la conciencia revolucionaria, porque sólo esto los salvaría de la autodestrucción. En ese momento, Fanon cambia de puesto por supuesto, pasando de filósofo a médico a periodista del periódico argelino El Mujaddid. Más tarde se convirtió en emisario, luego embajador de la revolución. La modernización en el pensamiento de Fanon está inextricablemente ligada a la liberación. Pero, ¿qué tipo de modernización se debía perseguir? La modernización se podía imponer desde el extranjero, globalización y el único pueblo, o bien podría haber sido una parte esencial de la evolución de la cultura nacional. ¿Cómo podría el mundo trascender el nuevo apartheid, beneficiarse de la modernización y la cultura mundial y mantener una postura de liberación? Ocasionalmente, Fanon se presentará como conservador. Es por eso que se necesita un esfuerzo intensivo de los intelectuales del tercer mundo para actualizar nuestras ideas. Para ello, se aconseja a los estudios que consulten las obras de Engué, el mismo un marxista conservador, Herbert Marcuse, que simpatizaba con las ideas de Fanon, y Emmanuel Hansen, que merece una lectura cuidadosa, ya que sus escritos durante la década de 1970 son tan inspiradores como los escritos de Fanon. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Rap fang mazuma low Boba yemba yem nama siana ya MC commando Eslo batem bok wata bebak yamongo Hip hop easy Zawaka keng bebangando Ana J-Vop Mong yo mang mong anakem Esi motor de dat me sing Mazono bobete Bawo dem veng Gebetem gebanyi bekartier Beye mane baseng Maso mongu Eman wabasa yemokus Mis respetos a bokaya keng da me sayoku Aben guto berdo da dian manu suro Nubo wave kwas mbiosi Masila gangas amova Gangas amova Masila gangas amova Masila gangas amova Gangas amova Masila gangas amova Masila gangas amova Me better mocha benda rap Mocha benda rap Me better mocha benda rap 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 Me better mocha benda rap Mocha benda rap Mocha benda rap And gun boy Not on book man Bana easy Yo without a bed It's a bomba subake Bienvenidos de vuelta a la llave. Fanon no fue ni un planificador estratégico ni un profeta enojado, pero sus ideas sobre la cultura siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Hablando en una reunión de escritores africanos en París en el 1956, Fanon sostuvo que el colonialismo occidental ha pasado
de una visión jerárquica de la cultura durante el Renacimiento a desterrar la cultura de ciertas comunidades, las naciones colonizadas, y luego a la relatividad cultural antropológica. Para él, la represión de la existencia cultural es sólo una parte del proceso biológico y económico de la esclavitud. El racismo nace de la jerarquía cultural. Nótese la relevancia del tan publicado choque de culturas de hoy. Cuando la cultura es vista como algo perteneciente a una raza con exclusión de otras, los conflictos adquieren un estilo cruzado. El racismo, según Fanon, es una represión sistemática de la cultura de los vencidos. La cultura colonialista puede no necesariamente negar la cultura vencida, pero invariablemente logra atrofiar a esta última y limitar las opciones de las comunidades vencidas. Esta misma tendencia sigue en acción hoy, en el siglo XXI. Debemos de ser conscientes aquí de que Fanon no era ese tipo de escritores que están tratando de teorías del conocimiento no occidental o de construir como fundamentalista un racismo cultural inverso. A pesar de su presencia en la cultura islámica tradicional, Fanon estaba preocupado por la nueva cultura política humana contra el modo de movilidad cultural en el contexto del linaje de acuerdo con el tipo colonial imperialista. El interés de Fanon en la cultura del pueblo y en el espíritu de la espontaneidad de las masas, particularmente el campesinado, con su perspectiva convencional, se vio atenuado por su conocimiento del riesgo involucrado en la perpetuación del atraso. Fanon habló extensamente del riesgo de aislamiento étnico y el racismo inverso que Sartre lo alentaba a respaldar, involucrado en la cuestión del color. Fanon advirtió que la cultura nacional, cuando se adopta como un valor absoluto para los líderes del norte y subsaharianos, al hacerlo estaba emitiendo una advertencia temprana a los árabes y africanos de la trampa del sentido nacional y continental de la cultura. Para él, la cultura nacional es algo que debe desplegarse de manera creativa durante el proceso de violencia revolucionaria en la medida en que es producto de la nueva conciencia nacional. En otras palabras, la cultura nacional nace del vientre de la revolución y toma forma a través de la autoconciencia. Fanon preveó que una guerra al estilo de los cruzadas podría ser el resultado de la persistencia de fórmulas culturales atrasadas. En particular, habló de un posible ataque religioso en Argelia y contempló las implicaciones de la negritud, defendida por su amigo Césaire, en Martinica y África. Él vio el atractivo masivo tanto de la religión como de la negritud y advirtió que su ascenso podría aislar a los estratos intelectuales quienes, debido a su falsa conciencia, se acercarían más a los colonialistas y a la cultura occidental. Estos estratos, si bien piden modernización, adoptarían formas culturales que son ajenas a la escena doméstica. Por ello, Fanon abogó por una cultura nacional que pueda evolucionar y una escena internacional que mantenga su sentido de variedad. No aprobaría el concepto de aldea global, ni el triunfo de una sola cultura opresiva y colonial. Sus opiniones sobre esas cuestiones merecen toda nuestra atención en este momento de luchas globales. Lo que vemos en Siria, lo que vemos en Palestina, lo que vemos en Sudán, lo que vemos en el Congo. Fanon era un gran admirador del marxismo convencional y no era de las manifestaciones europeas ni de la escuela soviética que lo apoyaba.
Fue este machismo argumento el que proporcionó protección a la pequeña burguesía nacional y sus trampas. Lo que Fanon realmente admiraba eran las revoluciones del lejano oriente, las de China e Indochina, donde la conciencia revolucionaria parecía pura y los verdaderos revolucionarios estaban a cargo de la revolución. Por lo tanto, Fanon no era un rebelde romántico o un intelectual aislado, sino alguien con la intención de identificar un patrón global. También estaba seguro que la violencia colonialista desencadenaría su sentido de negación y lo desterraría. Esto sostuvo es algo que debe suceder antes de que los campesinos se trasladen a las grandes ciudades. Una vez que emigran de las zonas a las zonas urbanas, los campesinos se convertirán en una herramienta de manos a manos de la burguesía. En última instancia, solo engrosarían las filas del lumpen proletariado. Habiendo mencionado la psicología y la sociología política, tal vez este sea el momento de referirnos a la sociología de la revolución, como la vio Fanon, y el estatus que le dio a las mujeres en el trabajo revolucionario, en oposición al intento de los colonialistas de alterar la situación de las mujeres a través de la llamada modernización. Lo último que quieren los colonialistas es una sociedad envuelta en la tradición. Fanon, por su parte, veía a las mujeres como parte de la estructura social cohesiva que enfrentaban los colonialistas como parte de la revolución. No estaba interesado en modernizar a las mujeres de la manera que sugerían los colonialistas blancos europeos. Su constante búsqueda de una posición africana unificada con la que enfrentarse a la unidad del colonialismo, Fanon sostiene que es insostenible tener una África que luche contra el colonialismo y otra África que colabore con él. Los colonialistas no se van a retirar fácilmente, dijo, señalando la situación en el Congo y el asesinato de Patrice Lumumba. Fanon estaba convencido de que la unidad de la revolución africana exigía solidaridad contra el colonialismo de los colonos, así como las nuevas formas de colonialismo, el neocolonialismo. Este último, creo que se refería a los países que ganaron la independencia solo de nombre, que es la gran mayoría de los países. Siguió pidiendo la creación de otra Argelia en Angola, Congo y Sudáfrica. Fanon, que luchó con los aliados contra el Eje, aparentemente esperaba que los izquierdistas, demócratas y las clases trabajadoras europeas actuaran en solidaridad con las revoluciones entre las naciones colonizadas. Su decepción fue clara en párrafos dispersos de sus libros y en todo un capítulo en su libro de Hacia la Revolución Africana. Este capítulo es una referencia digna para los activistas antiglobalización en el sur global, ya que arroja luz sobre la naturaleza de las alianzas globales y despeja cualquier duda persistente sobre la posición de los demócratas europeos. Fanon ofrece varias pistas aquí, algunas aún relevantes y otras son controvertidas. La más agresiva es que el colonialismo crea una presencia represiva que marca a cada europeo en el continente como un represor. Argumentó que los apologistas entre los demócratas europeos, ellos, sostuvo Fanon, especulan sobre el fin natural del colonialismo, mencionando la conferencia de Bandung, de la que trata específicamente el tema de Argelia. Otros argumentan que el colonialismo está conectado con los males del sistema francés o de aquellos que consideraron la evaluación del coste de la guerra. Algunos demócratas prefieren mantener su paz y abstenerse de apoyar el colonialismo. Algunos prefieren centrarse en la competencia anglosajona a nivel internacional o hacia el papel de ciertos individuos como Gamal Abdel Nasser.
etc. Algunos debaten y discuten formas alternativas para mantener los lazos con el metropolitano, mientras dan consejos de revolución argelina o critican sus métodos cada vez que la acción revolucionaria conduce bajas. Algunos comienzan a usar el término terroristas. Este es un resumen rudimentario del ensayo de Fanon que merece toda la atención del movimiento antiglobalización, del movimiento antiimperialista, del movimiento panafricanista, del movimiento antineoliberal. El colonialismo en sí es indivisible. Este es un punto en el que Fanon no estaba dispuesto a comprometerse ni con comunistas, ni con demócratas, ni con izquierdistas. Como resultado, tuvo problemas para mantenerse en buenos términos con Aimé Césaire. Hasta los últimos días de su vida, Fanon estuvo discutiendo con Sartre sobre ese asunto. Esto, por sí, solo indica cuánto significó para él. Fanon participó en todas las conferencias africanas a las que pudo asistir, incluidas las celebradas en Accra, Túnez y Guinea, la que conocemos como Guinea Conakry. En Accra, su asalto a la filosofía de la no violencia llevó a Nkrumah a cambiar su posición y apoyar la lucha armada incluso en el marco de la Organización de la Unidad Africana. Fanon estaba particularmente interesado en promover el apoyo africano a la revolución argelina, señalando que la solidaridad política no es suficiente y que se necesita una acción real. Apoyo la idea de formar una legión africana compuesta por voluntarios africanos para apoyar los movimientos de liberación africana, comenzando por Argelia. Cuando la revolución argelina lo nombró embajador del gobierno interino argelino en el 1961, visitó Egipto, Ghana, Guinea y Mali, todo el tiempo haciendo preparativos para contrabandear armas al sur de Argelia. En cuanto al sistema internacional institucional, Fanon habló extensamente de las Naciones Unidas. La intervención de la ONU en el Congo, que terminó con el asesinato de Lumumba, le hizo ver las prácticas de la ONU como un modelo y un vehículo para la violencia imperialista. Las referencias de Fanon a la ONU hacia la Revolución Africana son bastante relevantes hoy en día. La ONU no fracasó en el Congo por la dificultad de la situación, sino porque es utilizada como una cobertura legítima para los imperialistas en momentos en que la fuerza bruta falla. La participación, el arbitraje, la mediación y los mandatos son herramientas legítimas internacionales utilizadas para atormentar y aplastar la determinación de la independencia y propagar el caos, el saqueo y el caos, como son los casos de Vietnam y Laos. Lumumba se equivocó al confiar en las Naciones Unidas, concluyó Fanon. Me pregunto entonces cuáles serían sus puntos de vista si hubiera vivido para ver la globalización militarizada y los acontecimientos de Palestina, Afganistán, Irak, Líbano, Congo, Sudán, Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso, etc., 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 sin olvidar Haití. Fanon no era un sentimentalista romántico, aunque muchos lo retratan como tal para desacreditarlo, menospreciar su contribución al pensamiento africano y cuestionar su relevancia para los acontecimientos dentro y fuera de África. No hay espacio en este podcast para revisar el perspicaz debate sobre las teorías de Fanon por parte de revolucionarios en Vietnam como Nguyen, Dar es Salaam, Guinea-Bissau como Cabral y Angola Mario de Andrade. En la década de 1970 este debate enriqueció el curso de la revolución de Soweto en Sudáfrica
El discurso político y social de Fanon inspiró gran parte de las ideas de Steve Bantu Biko sobre la conciencia negra. Tales asuntos requieren un estudio comparativo que involucre la liberación nacional y los movimientos de derechos civiles de los afroamericanos, las panteras negras y otras alas del movimiento de liberación de los negros, tanto africanos como afroamericanos como afrodescendientes. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta haremos una conclusión sobre el tema de Fanon. Con dos cojones como siempre ha sido, rapeando en contra de todo lo que mal me ha parecido. A eso he venido, a juntar lo que estaba dividido, porque solo muere todo aquel que antes ha vivido. Y yo he vivido mi mejor vida sin un solo lujo, he escupido la verdad sin tapujos, sin trucos. Estrujo las palabras a mi antojo y las doy forma, consciente de que las frases que formo se hacen norma. La letra que colma, este es el no va más. Mis obras más controvertidas hacen que me ponga más para el proyecto. Trabajar el intelecto de nuestra juventud hasta que empiecen a ir rectos por sí solos, por mí solo. Empecemos por la base para ir al unísono. Los niños ya no piensan, la educación se ha ido, los modales y la hospitalidad también se han ido. Solo nos queda la mala fama y algo de oro negro. Algunos chicos son distintos, Dios, yo me alegro. Bien por ellos y mal por ellos, serán perseguidos, encerados y golpeados por militantes erguidos. Militares abusan del poder que tienen, básicamente hacen todo lo que quieren. Puedes salir impune de cualquier delito excepto de apoyar al oponente con el que yo compito. Hasta el pito, o tú me las das o te las quito. Quiero mis libertades, te repito, harto de parecer tonto y sin importar tanto. Por eso canto y repito, rompan filas. Este país es tuyo tanto como mío, orgulloso de ser de aquí desde bien chiquillo, tío. A veces me entran como escalofríos al ver en lo que se ha convertido este hermoso sitio, tío. No quiero pensar que las cosas no me irán mejor. No he nacido en este sitio por error, tengo un propósito. Pero ¿cómo te lo explico? Que la intención es tener éxito, no es ser rico. No quieras pensar que las cosas no te irán mejor. No has nacido en este sitio por error y tu propósito. Ponte las pilas, rompan filas. Con dos cojones como siempre he sido. Hay que limpiar este país del veneno que nos han vertido. Vomitar la mierda que hemos consumido y empezar de nuevo y de buena manera es nuestro cometido. Bienvenidos de vuelta a la llave. En los últimos minutos de este podcast me gustaría recordar esa pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué necesitamos revisar las ideas de Fanon hoy? ¿Cuál es su legado? En mi opinión, contrariamente a aquellas personas que recuerdan a Fanon como un romántico, Fanon ofrece un excelente análisis del papel espontáneo de las masas marginadas y su movimiento hacia la conciencia potencial y los ya lejos del subconsciente tangible. Carentes de organización política y privadas de una sociedad civil democrática y de intelectuales que hablen en su nombre, las masas de los países del sur global, particularmente en África y en el mundo árabe, son ahora propensas a levantamientos espontáneos, particularmente en ciudades llenas de gente desempleada y excluidos, rodeados de barrios de chabolas. Su situación coincide con la que Fanon describió tan acertadamente. Es importante que recordemos que ese escenario que describe Fanon es lo que encontramos hoy en día en Guinea Ecuatorial. En cuanto a los campesinos, las circunstancias que rodean la cuestión agrícola en todo el mundo, las acciones del OMC, los intercambios en curso entre Europa y los Estados Unidos, la escasez de alimentos, la alienación de los campesinos africanos y africanas
y del sur global en los asuntos relacionados con el suministro de alimentos, todo lo anterior está relacionado con los mecanismos del capitalismo mundial, sobre todo de las estrategias del neoliberalismo bajo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo esto debería de recordarnos la cuestión campesina, de la que habló Fanon, como si sus referencias a la burguesía indígena en los países dependientes. La cuestión de la mujer y el género también recuerda las ideas de Fanon sobre la posición sociológica de la mujer y la necesidad de un enfoque integral para abordar los problemas de la mujer en todos los países, sobre todo los países en desarrollo del sur global. Las mujeres necesitan algo más que unos pocos derechos. Merecen más que una participación nominal en estructuras de poder que no ayudaron a crear. Necesitan ser parte integrante de la revolución, parte integrante del cambio estructural. La mayor parte del trabajo y la vida de Fanon se centra en la represión imperial, un fenómeno ahora visible en todo el sur global, a medida que la globalización avanza con una fuerza militar abrumadora para negar a las personas y a las sociedades y suprimir la libertad y las opciones. Uno se siente tentado a prever una segunda ola de liberación nacional, una conversión entre la autoconciencia del intelectual y la conciencia colectiva de las masas oprimidas africanas. En menos de medio siglo, volvemos a las preguntas de Fanon que planteó en Los Miserables de la Tierra, así como necesitamos un nuevo Bandung. La crisis de la situación agrícola nos lleva de nuevo a las raíces de la cuestión campesina. A medida que la situación de los desempleados y las desempleadas y las marginadas y marginados en las ciudades se deteriora debido a las políticas actuales y a medida que los levantamientos populares no organizados se convierten en eventos regulares, la región árabe, africana, África en general y otros lugares ven el trabajo de Fanon como algo pivotal, como algo esencial. Se vuelve tan relevante como ha sido siempre. Por ello, empezamos como acabamos, diciendo que tenemos que considerar la violencia revolucionaria como el vehículo para la emancipación y la liberación. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. Ya sabéis dónde encontrarme. okenvenzue@gmail.com, okenvenzue, la llave, Zang Cristia Esimi en Facebook, sino en mis perfiles personales de TikTok, Instagram y Facebook, Zang Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de reevaluar la lucha violenta como la única manera de recuperar nuestra dignidad y nuestra humanidad. Do you really know my baby that you're freaking man? Whoa, yal makuma ke mateba wa mabel wena. Oh, I'm like ready to follow you go. See you, mommy, oh. I done suffer the grace and the blood. Baby, yo, but I'm over, oh. I need you, love, I need you, baby. Yo, I lick me down, my baby. Mono ungo lick, my baby. I the grace for you, my baby. Get moving, my woo. I am not my woo, ya wa. Everything you want, do me, but I want your love to be. No me dejes solo. You both sing na me go. Defender like Ingolo. I am back now, I lick my no loco. No me dejes solo. You both sing na me go. Defender like Ingolo. I am back now, I lick my no loco. Why you dey do me? Why you dey make me lose control? The girl I swear I feel this love. Why
in a time of I need you love, I need you baby. Yo, I lick my damn my baby. Wanna go lick my baby.